Tal como he señalado, el precio de las acciones o el precio de los instrumentos financieros en términos generales depende del valor presente del flujo de efectivo. El flujo de efectivo ya señalé que depende de, por ejemplo, el nivel de ventas. Si ese nivel de ventas está vinculado con el entorno macroeconómico donde usted se encuentre. Si es un entorno macroeconómico favorable y usted está en una actividad que tiene en términos de ventas cierto dinamismo, en términos de lo que sean las preferencias del consumidor, usted le va a ir bien. Ahora, también recuerde que dije que es el valor presente del flujo de efectivo. ¿Eso qué significa? Que hay que ponderarlo por un factor que depende a su vez de la tasa de interés del mercado. Si la tasa de interés sube, ese factor se hace cada vez más chiquitito y por lo tanto el valor presente disminuye. De forma que el valor de un instrumento financiero está inversamente relacionado con la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, el valor del instrumento baja. ¿Y de qué depende la tasa de interés del mercado? Bueno, cuando hablo del mercado, estoy hablando de aquella tasa de interés que está relacionada con el riesgo de ese instrumento financiero, ¿ok? Es decir, ese instrumento financiero tiene un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo es la tasa de interés que tiene libre de riesgo más el riesgo vinculado con esa actividad de ese instrumento que se está generando. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está en el mercado de cerveza. Usted está en el mercado de cerveza y usted quiere saber el valor de una acción de la cerveza. Usted de esa empresa cervecera o de varias empresas cerveceras. Usted tiene el valor de esa acción y usted con ese flujo de efectivo lo quiere traer a valor presente. Lo va a descontar, que es como se llama, cuando usted multiplica por un factor menor que la unidad y ese factor depende de la tasa de interés. A mayor tasa de interés, el factor es cada vez más chiquitito. Esa tasa de interés depende del nivel de riesgo de la actividad cerveza. Si el nivel de riesgo de la actividad cerveza sube, pues entonces la tasa de interés sube. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende la tasa de interés que está vinculada con eso? Aparte del riesgo propiamente de la actividad. Hay una parte que no tiene que ver con el riesgo. Esa parte depende de la tasa de interés de política monetaria. ¿Y qué es la tasa de interés de política monetaria? Es la que crea, ya sea el Banco Central de la República Dominicana o la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este caso, ¿qué tenemos en el ambiente? Que la Reserva Federal decidió subir 1/4 de punto porcentual en la semana pasada la tasa de interés de política monetaria. ¿Y eso qué significa? Que en el último año, es decir, los últimos meses, ha subido la tasa de interés del instrumento en 3/4 de punto porcentual. 3 veces subió la tasa de interés, que es mucho. No es excesivo, sigue siendo una tasa de interés extraordinariamente baja y por lo tanto todavía tenemos la oportunidad de gozar de tasas de interés muy bajas. ¿Es eso bueno para la República Dominicana? Sí. Eso es bueno para la República Dominicana por varios motivos. Primero, usted puede hacer colocaciones de deuda, tanto pública como privada, en los mercados de capitales internacionales a buenas tasas de interés. Bajas tasas de interés significa que se pueden generar inversiones importantes en la República Dominicana. Pero además hay que tomar en cuenta de que esto genera también un activismo en los Estados Unidos que genera a su vez mucho movimiento económico en esa nación, lo cual nos favorece a nosotros porque aumentan las remesas. Así que es positivo que se mantenga todavía bajas las tasas de interés, pero claro, ha subido. ¿Qué se puede esperar para el año que viene con las tasas de interés de la Reserva Federal? Que va a subir en por lo menos 3 veces la tasa de interés y específicamente en 1/4 de punto cada vez. Es decir, 3/4 de punto o 0.75% será el incremento de las tasas de interés para el año que viene en los Estados Unidos. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para esos aumentos de tasas de interés. ¿Qué significa eso para nosotros? Si allá sube 75 puntos básicos la tasa de interés, significaría alrededor de 100 puntos básicos para la tasa de interés de los bonos soberanos de la República Dominicana. Tenemos que estar preparados para eso y lo que tenemos que tratar de hacer es seguir con la política que asegura que la República Dominicana tiene un buen entorno macroeconómico para lograr disminuir la prima de riesgo de la economía dominicana y compensar el aumento que se va a registrar allá de la tasa de interés. Si logramos reducir la prima de riesgo, por ejemplo, en 50 puntos básicos, eso nos ayudaría a que si allá sube en 75 puntos básicos y nos están subiendo en 100 puntos básicos la tasa de interés, logramos con la reducción de 50 puntos básicos en la prima de riesgo que el aumento sea únicamente ¿de cuánto? De 50 puntos básicos. Y ese aumento de 50 puntos básicos pues todavía es manejable para la economía dominicana y podemos seguir
haciendo rollover de deuda, podemos seguir adquiriendo recursos para el sector privado que pueda expandir la inversión, podemos seguir atrayendo inversión extranjera directa también, porque cuando la tasa de interés es baja a nivel internacional, ¿qué hacen los capitales? Pues buscan dónde invertir y dicen, mira, pero ahí está República Dominicana, es una economía que ha ido reduciendo su déficit fiscal, es una economía que ha ido reduciendo su déficit en las cuentas externas, el déficit está por debajo del 1.5% en su cuenta externa, es una economía que sigue expandiéndose, es una economía que sigue creando mercado, es una economía que está disminuyendo su desocupación, es una economía que tiene un banco central que maneja adecuadamente su política monetaria, que mantiene bastante estable la tasa de inflación en el entorno del 4% para este año y en los últimos años entre 2.5 y 3.5%. En consecuencia, vamos a invertir en República Dominicana. Por eso, República Dominicana ha sido, de toda la región, el país que en términos relativos más ha recibido inversiones extranjeras. Mientras en otros países la inversión extranjera disminuyó significativamente o tuvo variaciones negativas, en República Dominicana se ha logrado mantener en todos estos años. Por eso República Dominicana ha logrado expandirse por encima del potencial en cada uno de los años desde el año 2014, 2015, 2016, se creció por encima del potencial. Este año estará justamente encima del potencial, que es 5%. Pero el año que viene República Dominicana crecerá alrededor del 5.8%. Y que se recuerde que cuando República Dominicana crece por encima del potencial, eso significa reducción de la tasa de desocupación, lo cual implica un aumento ¿de qué? Del nivel de ingreso a nivel de hogar. Y ese aumento del nivel de ingreso a nivel de hogar ayuda a disminuir la incidencia de la pobreza. Por eso en los últimos años, 2012, 2013, 2016, se ha reducido más de 10 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza, que todavía es alta, 30%, que todavía está en el entorno de lo que era la incidencia de pobreza antes de la crisis bancaria, es así. Pero lo importante es la tendencia. 10 puntos porcentuales en alrededor de 4 años significa que si continuamos los próximos años reduciendo al mismo ritmo, vamos a poder disminuir significativamente la cantidad de personas, porcentaje, pero también la cantidad de personas en pobreza en el país, lo cual implica un aumento de la calidad de vida, una mejora de las condiciones en general de la población dominicana, y eso sería un gran logro. Se nos acabó el tiempo, el próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.